Señores, un grato saludo para todas las personas presentes sintonizando con nosotros lo que es la Milésima TV. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial y es el joven Adelson Aguas Viva, quien es oriundo del municipio de Tenares, provincia Hermana Mirabal, quien representa y ha representado a nuestro país, puesto nuestra bandera en honor. Bienvenido, Adelson. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí, Laura. Estoy muy bien, muy contento y muy agradecido de que me invitaste al show y bueno, contento, sí. Qué bueno, me alegro mucho. Yo quiero que hoy tú nos hables un poquito de ti. Realmente ha sido muy grata tu noticia en nuestro país, en República Dominicana. Te graduaste a los 20 años de Harvard con honores, pero yo creo que me hables un poquito primero de tu niñez. ¿Dónde tú naciste? ¿Cómo fue ese proceso antes de tú emigrar a los Estados Unidos? Sí, bueno, yo nací en la comunidad de Las Agüitas en Tenares y crecí en esa comunidad. Era una comunidad muy humilde, pero muy trabajadora. Mi mamá era enfermera, mi papá era motoconcho y bueno, crecimos en un hogar muy humilde y siempre desde pequeño mi mamá como puso ese enfoque en la educación, aunque vivíamos en esa comunidad que era muy pequeña, era tal vez como de 100 a 200 personas en la comunidad de las Agüitas en Tenares. Siempre me dijo como la educación es lo que te va a sacar para adelante, así que ponte para eso, pero sí, la gente allá es muy trabajadora y yo desde chiquito veía eso y veía que mi mamá trabajaba muchísimo. Se iba desde la mañana y llegaba en la noche, era enfermera y mi papá siempre andaba conchando día y noche también para que a mi familia no le faltara nada, pero sí, esa fue mi comunidad y ellos fueron lo que me apoyaron y me ayudaron a llegar hasta donde estoy ahora. Y en términos de la educación, yo siempre he ido a escuelas públicas. Cuando estaba en la comunidad de Las Agüitas era una escuela pública y eso fue lo que he conocido siempre y de ahí fue que salí. Entonces, hasta los 10 años que fue cuando me mudé a los Estados Unidos. Y realmente, bueno, felicitar a tus padres, porque realmente debe de ser la motivación de un padre, motivar a ese hijo a siempre estudiar y no dejar esos sueños, y fue lo que tu padre hicieron desde un principio. Sí. Esa educación primaria tuya en el sector La Jagüita, al momento de tú migrar a los Estados Unidos, bueno, tu padre tomar la decisión de tener que irse a un territorio totalmente distinto, ya tú tenías una edad de 10 años, o sea, ya tú tenías un nivel de raciocinio que me imagino que para ti fue un poco chocante, el tú tienes que dejar esa zona de confort. ¿Cómo fue ese proceso? El proceso sí fue un shock completo porque nos mudamos y como te estaba diciendo, la comunidad de Las Agüitas era una comunidad de 100 a 200 personas, nos conocíamos toditos. Por ejemplo, los muchachos con los que yo crecí íbamos a la escuela y después de la escuela íbamos y jugábamos en un patio, en cualquier sitio. Y era una comunidad muy seca y nos mudamos y éramos mi mamá, mi papá y yo. Eh, Nos mudamos a Nueva York, que es una ciudad grandísima, con edificios altísimos y nos Un cambio mudamos radical. totalmente, un cambio eh, 180 que fue increíble. Llegamos a mitad de noviembre y yo me acuerdo el frío grandísimo y me decían, mami me decía que como que iba a ser frío, pero como yo decía que va a ser un frío, me voy a poner un abrigo Y y ya, así, y ya, así se resuelve, pero cuando llegamos, un frío fuertísimo que las rodillas se te venía y todo, pero fue un cambio completo y me acuerdo, llegamos, el frío, la semana después de que llegamos hizo una nieve grandísima que me llegaba hasta las rodillas qué y bienvenida. sí, una bienvenida a lo grande. Y bueno, los desafíos más grandes cuando llegamos fue ese cambio en el ambiente que fue
uno no se acostumbra tan fácil a eso, a vivir en una ciudad tan grande, Sí. creciendo en un campo. Además, mi papá y mi mamá tuvieron un tiempo difícil consiguiendo trabajo aquí, porque la mayoría de los sitios se tenían que por lo menos entender el inglés. Me imagino que ustedes Y ninguno dominaban el idioma. Tú no, estabas súper ninguno. pequeño. Sí, yo estaba muy pequeño. La familia, cuando nos mudamos al apartamento de mi abuela, y mi abuela también recién se había mudado, no sabía inglés, entonces ninguno sabíamos, y mi papá consiguió un trabajo empacando en un supermercado, y mi mamá limpiaba casa, y no teníamos que mudar mucho también porque mi abuelo vivía como en un sitio de personas mayores que no dejaban que se quedara la visita por mucho tiempo. Así que nos mudamos de donde mi abuela, para donde mi tío, después a donde mi otro tío, y nos íbamos mudando de lado a lado. Así que era un tiempo inestable, y eso también lo del inglés, que cuando empecé la escuela aquí era programas bilingües, y yo el español sí me lo sabía, y cuando iba a clases en español sí me iba bien, porque me iba bien cuando estaba en la escuela, en las agüitas también, pero la clase de inglés yo perdido completamente. ¿Y cuántos hermanos tienes? Yo tengo una hermana mayor que tiene 39 años, y tengo un hermano mayor que tiene 36 años, así que fue como tener dos papás de más. Se dice que tu hermano te regaló a la edad de los 8 años una computadora. Para ti ese momento, ¿cómo fue? Porque realmente 8 años, actualmente, bueno, los niños lo manejan hoy sí, porque estamos en una era más digital, pero en aquel entonces no era tan digital. Sin embargo, tú fuiste tan apasionado por algo, él te regaló eso. ¿Y cómo fue esa primera etapa, tu encuentro con tu primera computadora? Creo Sí, que ese fue el inicio de todo esto. Esto fue lo que impulsó a lo que hoy tenemos. sí, ahí fue que empezó esa pasión como de la tecnología. Mi hermano quería también estudiar ingeniería en sistemas allá, y bueno, estaba para eso cuando yo estaba chiquito, y yo me acuerdo, bueno, como todo hermano menor que ve a su hermano mayor haciendo algo, yo siempre quería como copiarlo, sí, yo quería hacer lo que él estaba haciendo. Y bueno, yo me acuerdo que él tenía libros de eso, de ingeniería, y cuando él salía para el colmado o para Ya cualquier sitio, sí, me le entraba a la habitación y me ponía a leer los libros, y yo creo que él se daba cuenta de eso, como que yo entraba y le desorganizaba todo. Y sí, a los 8 años él me regaló una computadora que él tenía, y bueno, ahí fue que empezó todo. Ahí ya, yo siempre era un niño muy curioso, de esos niños que hacen como 100 preguntas en cada hora. Y bueno, ya tenía como ese medio de cualquier pregunta que me llegara, poder responderla. Y ya ahí también seguí como explorando eso de la tecnología, y explorando cualquier inquietud que me llegaba a la mente. Y también eso me ayudó mucho en los estudios, porque si yo estaba interesado en algo como lo de matemáticas o de historia, yo mismo me ponía a buscar cualquier cosa y me ponía a escribirlo. sabemos, Anderson, que vivir en los Estados Unidos, llegar a un país diferente es un gran reto, porque estamos hablando de una gran ciudad donde hay tanta diversidad de cosas, pero siempre fue tu sueño estudiar en Harvard. ¿Cuándo llega Harvard a tu vida? ¿En qué momento tú tomas la decisión de que tú querías llegar a esa universidad? Sabemos que actualmente, no sé, en el momento en que tú la buscaste, que tú decidiste en qué ranking estaba Harvard, pero actualmente está en el tercero. O sea, ¿cómo viene este niño curioso a querer aplicar a Harvard? ¿Cómo viene ese deseo tuyo por estudiar en Harvard? ¿No te dio miedo el solo pensar que tú ibas a entrar a una universidad donde ibas a tener grandes retos y que iba como que a romperse tus esquemas? Sí, sí, miedo sí, sí hubo al principio. Y también fue un proceso como muy difícil de navegar, ya que
papás no fueron educados en universidades ni de allá ni de aquí, y mis hermanos fueron a universidades allá, pero en cuanto al proceso de aplicar aquí, era completamente desconocido para ellos. Y bueno, ya cuando Harvard llegó a mi mente, cuando fui a entrar al bachillerato, al noveno grado, como le dicen aquí, Ujú. y bueno, yo me acuerdo, yo siempre tenía esa pasión como de que quería entrar a algo en el campo de la tecnología, y llego al noveno grado y me pongo a buscar como qué programas y qué universidades serían buenas para la ingeniería. Y en ese tiempo, la primera que salió fue Harvard, y, y yo hice una lista, estaba en el noveno y uno no aplica a universidades hasta el 11º grado. Y yo tenía una lista del noveno de muchísimas, como 25 de 25 a 30 universidades a las que quería aplicar. Y fue un proceso desconocido, pero en la escuela secundaria nos dan como un consejero, y yo iba y ella creo que a lo primero se cansaba de mí porque yo iba y le preguntaba como 10 preguntas de cómo aplicar a becas, porque yo sabía también que mi mamá trabajaba muchísimo y yo no quería ponerle como otra cosa que tuviera que pagar, además de tener que pagar la renta y la comida y todo. Y que en Es, Estados Unidos la educación es muy cara. O sea, el es gobierno te carísima. ayuda, pero cuando tú la pagas privado es súper cara. Sí, por ejemplo, Harvard solamente un año son $70,000, y por semestre sería la mitad de eso, que es carísima, que sin becas para una familia de bajos recursos como fue la mía, sería imposible llegar, que serían préstamos que sería la vida entera pagándolos. Pero sí, yo me puse a eso y siempre buscaba como cuáles universidades me ayudarían a llegar a lo que yo quería hacer, que era ingeniero de software, y Harvard fue la primera, y eso fue un gran sueño, pero yo nunca creía que iba a llegar ahí. Yo solamente la tenía en la lista y ah, ahí la dejé. Sí, porque incluso fuiste aceptado en 4 universidades, las 4 mejores de Estados Unidos. Y vi que realmente tú no creías que ibas a poder ser aceptado en Harvard. ¿Cómo tú, por ejemplo, que sé que allá es un seguimiento con el tema de los ensayos, cómo tú hiciste ese ensayo en tiempo, poco conocimiento, poca asesoría? Porque a pesar de que tú entendías que no estaba bien o quizás no tenía la calidad que era, sí lo sostuvo porque fuiste llamado y fuiste aceptado. Sí, yo en verdad no tenía como esos ejemplos, como tú dices, de ensayos que fueran de ese calibre, que fueran aceptados a universidades como Harvard o Columbia. En verdad, yo me acuerdo que cuando estaba aplicando, yo dije, voy a aplicar a estas 15 universidades y voy a tratar lo más que pueda. Yo empecé con tiempo, sí, pues, las aplicaciones eran para el 1 de enero, me acuerdo, y ya yo en octubre, noviembre estaba en eso, como empezando a escribir y empezando a pensar lo que quería decir. Y yo dije, no tengo nada que perder, y en verdad no, yo no se lo enseñé a nadie tampoco lo que escribí, yo solamente lo entregué, y porque no creía que estaba tan bien. Yo me acuerdo que escribí como del cambio que sentí cuando me mudé a los Estados Unidos, y de eso fue lo que escribí, porque eso era como lo que más conocí en ese tiempo, y eh, como el propósito del ensayo era de hablar de un desafío que no había tenido en su vida, y cómo pudo sobresalir. Y eso fue lo que escribí. No se lo enseñé a nadie porque no, como tenía vergüenza, pero también como no sabía si era bueno. Y el pensamiento mío en ese tiempo era, voy a aplicar a las mejores y voy a tratar de entrar a la número 1, pero si entro a la número 15,
estoy conforme porque como quieres un logro. Pero ya después entramos a Harvard, aplicas y entras ya al campus de Harvard. ¿Cómo fue eso? Se dice que ese tipo de universidades que tienen ese tipo de rango en los Estados Unidos son muy clasistas, muy discriminan bastante. ¿Tú llegaste a vivir eso? ¿Cómo fue tu llegada a Harvard? O sea, ¿siempre mantuviste el mismo entusiasmo o una vez que llegaste te encontraste con algo que tú pensabas que era y al final no fue? ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Sí, esa es una buena pregunta. Sí, cuando yo entré, eh, sí me di cuenta del clasismo y de como ese cambio en ambiente, a un ambiente que era elite de los más altos. Por ejemplo, yo tenía compañeros que estaban en el mismo cuarto conmigo, que sus papás eran profesores de universidad y había uno que era el dueño de un equipo de básquetbol aquí en los Estados Unidos, que era una familia multimillonaria y venía yo de un campo de, de Tenares. Sí, y bueno, sí me di cuenta, en verdad, hubieron cosas que eran buenas y cosas que eran malas de Harvard. Por ejemplo, esa era una de las que sí sobresalían, que eran, eh, habían espacios que eran para personas de ese calibre, que eran de familias multimillonarias, que si tú no eras de No ese entraba. campo, no entrabas. Pero también lo que me gustó cuando entré fue que hubieron muchos estudiantes que tal vez venían de situaciones muy similares a la mía, que venían de otros países, que venían de situaciones humildes, donde fueron a escuelas públicas, eran de bajos recursos, que esos estudiantes hicieron el mejor trabajo que ellos pudieron para que yo me sintiera como que estaba En en casa. casa con ellos, sí, que, y que todavía estoy muy agradecido de los estudiantes que tomaron de su tiempo de cuando yo llegué, nos hicieron sentir, sí, que estábamos como en casa, pero es un espacio que es muy, tú te encuentras con personas que son increíbles, muy inteligentes, muy dadiosas, que te ayudan muchísimo, pero también hay personas que son Todo lo el opuesto. otro lado, sí, el otro lado del espectro, que son personas que entraron ahí y saben que lo que quieren es llegar a ser lo que van a llegar a ser, y si hay alguien en el medio, eh, acaban con todo. Pero Y con los eh, profesores, ¿cómo fue tu experiencia lo con los docentes? Ellos siempre, o sí, también pasaba frecuentemente, porque muchas veces se utiliza el tema del clasismo igual. ¿Sabes? Ellos conocen, son del área. ¿Cómo fue tu vivencia con los docentes? en términos de los profesores, yo encontré que al uno ir aprendiendo y navegando ese espacio, uno va conociendo cuáles son los profesores que son como mejores personas y eh, que son más como eh, que te ayudarían más y te ayudarían a progresar y a pensar y a buscar cosas más. Para lo primero sí, habían, y uno habla con los otros estudiantes que son más viejos que uno y ellos te dicen como este profesor es esto y esto. Sí, hay profesores que este profesor dice cosas raras de vez en cuando, en cuanto al clasismo, en cuanto al racismo, y, y hay otros profesores que son también, que uno va aprendiendo y uno se va entrando a esas clases en vez de entrarse a las otras. Yo tuve una profesora que era dominicana, que ella me ayudó muchísimo cuando yo entré. Su nombre es Logia García Peña. Y cuando yo entré en mi primer semestre, fue un shock completo. Yo no sabía como el nivel de dificultad de las clases y duraba muchísimo en las tareas. Yo siempre fui una persona como muy individualística, que me gustaba hacer las cosas yo mismo.
y cuando llegué ahí que había que sí preguntar a la gente y pedir ayuda, y yo como que tenía eso en la mente, que si yo lo podía hacer yo solo, Pero y realmente era sí, necesario buscar un apoyo. sí, era necesario, porque es un nivel ya que aunque yo me esforzaba muchísimo, no es algo que no se tiene que acostumbrar y que no, la educación que yo había tenido fue buena y yo mismo me esforzaba, pero no estaba preparado para Un ese gran cambio. Pero realmente ahora cuéntanos, dentro de Harvard, para ti, ¿cuál tú consideras que fue tu reto mayor? Porque igual te graduaste joven, a los 20 años. Sí, el reto mayor fue eh, en la carrera que yo hice, no había muchas personas eh, como la mayoría de personas no eran personas como latinos, personas afroamericanas, eran mayormente personas que blancas que eran de aquí, tenían todos los recursos del mundo para explorar eso de la tecnología. Y eran, por ejemplo, yo tenía un compañero que tenían en eso de la programación, que aunque yo empecé a los 8 años a interesarme en la computadora, ellos tenían en eso de la programación de que tenían 5 años y tenían todos los libros y tenían todos los recursos necesarios para salir adelante. Y yo, no, además de que no sabía de dónde empezar a buscar esos recursos, cuando los encontraba me di cuenta que en términos de la carrera, de quién está adelante y quién está atrás, yo tenía que esforzarme 2 y 3 veces más para llegar al mismo nivel que yo estaba, porque en verdad no estaba preparado para llegar a ese nivel de educativo, pero yo mismo con mucho esfuerzo y mucho trasnochos en verdad, pero mucho esfuerzo. Al final sí pude graduarme con honores y sacar buenos grados y me iba bien en todas mis clases. Claro, pusiste mucho de tu parte porque realmente tú sabías lo que querías desde un principio. Sí, Y, pero aparte de Harvard, ¿qué tú haces en tu tiempo libre? ¿O qué tú hacías en tu poquito tiempo libre aparte de estudiar? ¿Qué hay de ti que no conocemos? aparte de estudiar, yo siempre me ha gustado como eh, eso, cosas artísticas como Cantando. eh, sí, sí, hay fotos en mi Instagram donde se me ve cantando. Había un grupo en la escuela, como un grupo de amigos míos, que en, en Harvard hay como un patio grande donde está la estatua. Y cuando uno se muda, lo primero que está en su primer año, uno vive en ese patio, como hay edificios, dormitorios, y todos vivimos ahí juntos. Y Harvard lo hace a propósito como para que conozcas a todos los que están en tu clase. Y bueno, nosotros nos juntábamos y nos poníamos en las noches cuando ya terminamos la tarea y decíamos, "Oh, vamos a salir para afuera a hacer algo". Nos poníamos a cantar y de ahí hicimos como un grupo y nos poníamos como para botar el golpe, para hacer algo divertido. Y bueno, sí, llegamos hasta a abrir un concierto de dos cantantes famosos de aquí, que de esas son las fotos que están en mi Instagram. Pero bien, Y sí, entonces yo sí me puse a eso. Lo más que yo hacía cuando estaba con ellos era como producir la música, eh, como eso de tocar y cosas así, siempre me llamó la atención también. Y yo siempre producía la música y a veces me ponía a cantar y yo dije, ok, pues vamos a cantar también, sé que cantar. claro. Eh, pero sí, eso es una de las cosas que siempre me ha gustado. También me ha gustado mucho cuando yo estaba en la secundaria, jugaba mucho baloncesto y además de esas dos cosas, también siempre me ponía como a inventar en mi computadora, hacer aplicaciones y cosas así. Por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, mi escuela que era de bajos recursos, no tenía como
una aplicación para que los estudiantes se prepararan para los exámenes estandarizados del estado. Y yo hice una aplicación como para que los estudiantes pudieran estudiar de preguntas que yo encontré en el internet. Así Wow, que yo siempre me ponía como a buscar cosas de inventar. Yo siempre he sido como, curioso. así, sí, curioso a ver como si falta algo, como yo mismo ponerme a hacerlo. Y por eso hoy estamos donde estamos. Sí, Pero ya salimos de Harvard. De verdad que te felicito a ti, a toda tu familia, sobre todo a tus padres, porque sin ellos tú no estuviese donde tú estás y su insistencia de tú seguir estudiando. Y sí, ahora, ¿cuáles son tus planes? ¿A dónde vas? Escuché por ahí como que ibas a Amazon, pero sí. eh, ¿ese ha sido tu sueño? ¿Esa ha sido una opción? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, sí, siempre quise como entrarme al mundo de tecnología de esas compañías grandes como Facebook, Google, Amazon. Y cuando estaba en Harvard todavía estaba en esos trámites como de investigar cómo me podía entrar a la compañía como de ingeniero. Y el verano de mi segundo año, me pasé el verano en Google trabajando como como aprendizaje, como una posición de aprendizaje. Y después, el verano del tercer año, que fue cuando pasó lo del virus, estaba en la casa, pero todavía conseguí una oportunidad con Google, como en un programa de aprendizaje otra vez, donde tenía un mentor que también se llamaba Carlos y era un señor latino que me ayudó muchísimo. Y él tenía un doctorado y trabajaba en Google y bueno, aprendí muchísimo de él, él me ponía a hacer proyectos y yo lo ayudaba y después también tenía otra posición en Facebook ese mismo verano, que ese verano me lo pasé, fue en la computadora el día entero, pero entonces esos programas, ya cuando tú entras, ellos mismos como se aseguran de que ellos te van preparando para cuando salgas de la universidad ya puedas entrar a trabajar a tiempo completo con ellos. Y ya yo tenía ofertas de Google y tenía una oferta de Bloomberg, que es una compañía financiera en Nueva York, y tenía unas cuantas ofertas de sitios tecnológicos, pero al final apliqué a Amazon y Amazon fue la que me dio mejor paga y que es importante y, y me dio los mejores beneficios, me voy a quedar en Cambridge, que es donde está la universidad, así que no tengo que mudarme y tener que volver a como a conocer a la ciudad de nuevo, porque ya duré 4 años en esa ciudad, así que me conozco todos los sitios dominicanos de comida, me conozco, el peluquero mío ya está allá, así que todo eso fueron factores que, que ayudaron o que me dijeron que sí, que seleccionara Amazon. Entonces ahora voy a empezar a final de julio en Amazon como ingeniero de software en su equipo de sus dispositivos como Alexa, el Amazon Echo Dot, Amazon Fire Stick TV, todos esos dispositivos de Amazon los voy a estar programando con mi equipo. Entonces eso es lo que sigue, ahora ponerme en eso. Qué bueno, de verdad que sí, te deseo muchas bendiciones. Yo quiero que para cerrar esta tremenda entrevista, quiero que me le des una palabra a esos jóvenes dominicanos y jóvenes del mundo, que una palabra de motivación, Sí, porque creo que si tú pudiste, viniendo de donde vienes, ante las situaciones que viviste con tu padre y tu madre, y lograste lo que lograste, ¿por qué alguien no lo pudiera lograr? O sea, que de verdad que motiva, te suelto a motivar y decir una palabrita realmente, porque sí, sí, en verdad, sí, yo creo que todo es posible. Algo que yo quisiera que alguien me hubiera dicho cuando yo estaba más joven fue que sí, que todo es posible, que no se rindan y que con esfuerzo, con paciencia, con fe y con dedicación todo se puede.
las cosas, la mayoría de las cosas no pasan de un día a otro, que es un esfuerzo constante y día y noche ponerse en eso, pero van a haber momentos que van a ser difíciles, van a haber momentos que van a haber alternativas que serían caminos más fáciles, pero que no te ayudarían a lograr tus sueños. Yo diría que se enfoquen y se motiven y encuentren formas de motivarse cada día, porque si uno tiene un sueño, es su deber perseguirlo a lo mejor que no pueda y no rendirse, porque sí todo es posible. Y yo creo que sí, yo soy un ejemplo de que con mucha dedicación y con mucha fe, eh, todo es posible. Yo nunca me he considerado como una persona que es increíblemente inteligente, aunque sí Dios me dio ese don de que sí, siempre me fue bien en la escuela, pero yo creo que además de ese don, lo que más me ayudó fue como yo siempre encontraba motivación y siempre encontraba una forma de trabajar más fuerte, que cuando yo me acostara en la noche sintiera que hoy fui una mejor persona de lo que fui ayer. Wow, sí. De verdad que yo siempre también digo, Alison, de que los límites lo tiene uno. El Sí, límite es vital y que cuando tú quieres, tú puedes. sí, Sí es cierto que en el camino se van a presentar muchas situaciones, pero va a depender de uno. Cuando tú estás claro de lo que realmente tú quieres, no importa que llueve, truene, vente. Tú vas derecho sí, por donde tú siempre has pensado. Y hoy día vemos el fruto de eso. Te graduaste recientemente a los 20 años de edad de Harvard con honores, llegando a un país donde tú no conocías a nadie, a venirte a apoderar de cierta forma en base a sacrificio, como tú dijiste anteriormente. Te diste cuenta que tú tenías que estudiar el doble de muchos de tus compañeros, pero lo hiciste y lo sí. alcanzaste. O sea que al final es algo ya mental y de verdad que exhorto a todos los jóvenes a que no se den por vencidos por alcanzar esos sueños que siempre han tenido desde pequeños. Gracias por compartir conmigo y con la Milésima TV. De verdad que es un grato placer y de verdad que te mando un gran abrazo, te deseo muchas bendiciones y que de ahora en adelante sean muchas bendiciones, de verdad que sí, para ti, toda tu familia, que tú puedas, todo eso que porque uno como hijo quiere, cuando vemos que los padres dan todo, uno quiere devolver. Y yo sé que ahora ese es tu plan. Tú imagino tener a tu madre como una reina y ser gratificado todo ese trabajo que hicieron desde pequeño, toda esa insistencia para que hoy tú estuvieras donde estás. Así que de verdad que gracias y éxito, bendiciones. Muchísimas gracias, Laura. Muy agradecido, muy contento de estar aquí contigo. Sí, fuiste una de las primeras que me habló y muy agradecido de que tomaste el tiempo para esta entrevista. Me gustó mucho, sí, que duramos este tiempo completo y hablando y pude decir más sobre mi trayectoria porque he tenido muchas entrevistas y periódicos y todo, pero en verdad nunca me había sentado todavía a hablar así sobre la trayectoria completa, así que también te lo agradezco muchísimo. Y sí, bueno, muy agradecido y bueno, ojalá más entrevistas en el futuro cuando pasen otras cosas. Después ya tú tengas Alexa y todas esas cosas, vamos a hacer otra entrevista para hablar sobre el proceso por Inames. Sí, Esa está en, comprometo por aquí, por la Milésima TV. Esa es sí, nuestra próxima entrevista. claro, ya, sí, esa es la próxima. Muchísimas gracias por sintonizar con nosotros en lo que es la Milésima TV.